¿Alguna vez pensaste que el amor podía salvar una familia rota? ¿Qué harías si todo lo que creías cierto se desmoronara frente a tus ojos? Esta historia de traición, redención y perdón te llevará por un viaje que te hará cuestionar el valor de la verdad. No podrás dejar de ver hasta el final. Si te atreves a descubrir cómo una familia se reconstruye desde el dolor, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perder ni un solo capítulo. Compártelo con tus amigos. Deja tu comentario contándonos qué piensas y desde dónde nos ves. ¿Alguna vez has tenido que perdonar algo que parecía imposible? Comencemos. Pagó para que desapareciera. Y hoy es él quien no puede vivir sin ella. Una historia emocionante, transformadora, llena de amor verdadero, segundas oportunidades y secretos que cambiarán todo. Quédate hasta el final de esta historia impresionante y conmovente. Descubrirás por qué a veces la verdad más inesperada nace de una mentira piadosa. Antes de comenzar, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y deja en los comentarios desde dónde nos ves. ¿Alguna vez fingiste algo que terminó siendo real? Ciudad de México amanecía con su ruido habitual. Claxon de autos, pasos apresurados, el murmullo lejano de los mercados que despertaban antes del sol. En lo alto de un rascacielos, el penthouse de Diego Montalbán parecía otro mundo. Cristales amplios, mármol pulido, un silencio tan perfecto que dolía. Allí, cada objeto tenía su lugar exacto, pero nada tenía alma. Diego, con apenas 37 años, había construido un imperio hotelero a fuerza de disciplina, estrategia y una soledad cuidadosamente ordenada. Desde que su esposa lo había abandonado sin explicación 3 años atrás, su vida se había convertido en una sucesión de reuniones, vuelos y contratos. El éxito lo había blindado, pero también lo había vaciado. Solo una cosa lo mantenía en pie: Alma, su hija de 3 años, la única persona capaz de desordenar su mundo con una risa o una lágrima. Sin embargo, incluso esa risa se había vuelto escasa. Desde hacía meses, la niña despertaba llorando, llamando a una madre que no recordaba. Esa mañana, en el kinder, el silencio se volvió insoportable. La maestra pidió a los niños dibujar a su familia. Colores por todas partes, trazos alegres, figuras torcidas pero llenas de amor. Y Alma quedó mirando la hoja en blanco. En lugar de dibujar, rompió el crayón entre los dedos. «No tengo mamá», susurró. La maestra intentó consolarla, pero el llanto fue tan hondo, tan sincero, que nadie supo cómo detenerlo. Cuando Diego llegó corriendo, la encontró en el suelo abrazando la hoja vacía. Ese fue el primer golpe que no supo esquivar. De regreso al coche, la niña no habló, solo miraba por la ventana. En sus ojos había una tristeza demasiado grande para una niña tan pequeña. Esa noche en el penthouse, Diego caminaba sin rumbo. Había comprado juguetes, peluches, dulces. Nada funcionaba. La niñera no sabía qué hacer. Los terapeutas decían que el tiempo lo curaría todo, pero el tiempo, en esa casa, solo hacía más ruido. Fue entonces cuando la vio. Ana Beltrán estaba arrodillada en el pasillo, limpiando el suelo. Tenía el cabello recogido y las manos ásperas por el trabajo. Era invisible para todos, excepto para Alma, que a veces se acercaba a verla cantar bajito mientras trapeaba. Había en esa voz una ternura que llenaba los espacios vacíos. Esa noche, mientras el reloj marcaba las 11, Diego se detuvo frente a ella. No tenía plan ni lógica, solo una necesidad desesperada de ver sonreír a su hija otra vez. «Necesito pedirte algo», dijo, con una voz que no parecía suya. «Es absurdo, pero mi hija necesita una madre, aunque sea por unos días». Ana levantó la vista. Sus ojos reflejaban sorpresa, miedo, compasión. La propuesta era ridícula, pero detrás de esa súplica había un hombre roto, y detrás de ese hombre
Solo una semana, repitió él, hasta su cumpleaños. Ana pensó en rechazarlo, pero cuando escuchó el llanto de Alma desde el cuarto, algo dentro de ella se quebró. No era por Diego, era por esa niña que dormía abrazada a un silencio. Acepto, dijo con voz temblorosa, pero con una condición, sin promesas que no podamos cumplir. Esa frase fue el punto de partida. Un pacto silencioso, un acuerdo hecho de vulnerabilidad. Esa primera noche, Ana no tenía maquillaje. Llevaba una blusa sencilla, el cabello suelto y una expresión serena que contrastaba con la rigidez de Diego. Entró al cuarto de Alma, se sentó en la orilla de la cama y comenzó a cantar una nana costeña, suave, casi susurrada. La niña, entre sollozos, repitió las palabras. Y poco a poco, el sueño la envolvió. Desde la puerta, Diego observaba. Algo en su pecho se movió. No era deseo ni culpa, era algo más antiguo. Paz. Por primera vez en meses, su hija dormía sin pesadillas. Al amanecer, Ana despertó antes que todos. Preparó chocolate caliente, acomodó los cojines del sofá y al ver un rincón vacío en la pared del salón, tuvo una idea. Sobre la mesa había un dibujo arrugado de Alma, dos figuras tomadas de la mano. Lo alisó, lo enmarcó y lo colgó justo allí donde antes había un cuadro abstracto. Cuando Diego bajó, se detuvo. El dibujo no valía nada y sin embargo cambió toda la atmósfera del lugar. El penthouse dejó de parecer un museo. Por primera vez olía a hogar. Durante los días siguientes, algo comenzó a transformarse. Alma se reía más. Ana, sin proponérselo, se volvió parte de la rutina. Y Diego, que solía hablar con frialdad ejecutiva, empezó a preguntar cosas que nunca antes preguntaba. ¿Ya comieron? ¿Cómo estuvo el día? ¿Te gusta la vista desde aquí? Cada palabra, cada gesto, parecía limar una grieta invisible entre los tres. Pero el miedo seguía ahí. El miedo de creer en algo que tenía fecha de caducidad. Un jueves por la noche, Diego y Ana firmaron un pequeño papel, una hoja sin membrete ni testigos. Contrato de cristal, lo llamó ella. Una promesa, el bienestar de Alma por encima de todo. Si algo se rompía, si el juego se volvía dolor, el trato terminaba. Diego sonrió. Pensó que era un gesto simbólico. Ana, en cambio, sabía que los contratos emocionales son los más frágiles y los que más pesan. Esa noche, la luna se reflejaba en los ventanales. Ana, desde la habitación de servicio, miró el cielo y pensó en su madre, en el pueblo que había dejado atrás, en todas las cosas que el destino le había quitado. No imaginaba que en esa casa, en apenas una semana, el destino empezaba a devolverle algo, sentido. Y en otro cuarto, Diego observaba dormir a su hija y se preguntaba cuándo había olvidado cómo amar sin miedo. Dos almas distintas, unidas por una mentira necesaria. Un trato frágil que pronto pondría a prueba el poder del amor, la dignidad y la verdad. Porque a veces, solo hace falta una semana para cambiarlo todo. Y el dolor que creías pasajero puede quedarse para siempre. Si esta historia te ha conmovido, si sientes que algo dentro de ti se mueve con cada palabra, no olvides dejar tu me gusta. Compartir este video con quien necesita creer en el poder del amor y de las segundas oportunidades y suscribirte al canal. Activa la campanita de notificaciones para no perder el próximo capítulo, donde una promesa se romperá y un secreto comenzará a revelarse. Escríbenos en los comentarios. ¿Qué harías tú si una mentira piadosa empezara a doler como una verdad imposible? El amor, cuando nace en lugares imposibles, se vuelve un secreto que brilla demasiado. En un mundo donde cada gesto puede ser grabado, amar se convierte en un acto de coraje. Esta es la historia de una mujer que se atrevió a sentir sin pedir permiso. Y de un hombre que descubrió que la verdadera riqueza no está en los muros de cristal, sino en las manos que lo sostienen cuando cae.
Antes de seguir, te invitamos a apoyar este video con un me gusta, activar la campanita de notificaciones y compartirlo con alguien que crea en las segundas oportunidades. Cuéntanos también en los comentarios desde dónde nos ves y qué te ha parecido esta historia. Tu participación nos ayuda a seguir creando relatos emocionantes y transformadores. El penthouse de Diego Montalbán, con sus muros de vidrio y sus vistas infinitas, comenzó a llenarse de algo que ni el dinero podía comprar: vida. Ana seguía allí, oficialmente por una semana, pero cada día traía una rutina distinta, un gesto más íntimo, una palabra más cercana. Alma, la niña que antes dormía abrazada a la tristeza, ahora reía con espontaneidad, inventando juegos, llenando los pasillos con canciones. A Diego le gustaba escuchar ese eco. Era el sonido de la redención. Pero en esa torre de lujo, el eco podía ser peligroso. Porque donde hay paredes de vidrio, también hay ojos que observan. Y los chismes viajan más rápido que el elevador. En los pisos superiores, los vecinos eran discretos solo en apariencia. Todo se sabía: quién entraba, quién salía, quién se quedaba hasta tarde. El personal del edificio, acostumbrado a ver familias perfectas y empleadas invisibles, comenzó a notar algo diferente en la rutina del señor Montalbán. Ana ya no solo limpiaba, desayunaba con la niña, a veces con él. Y ese detalle bastó para que el rumor naciera. Una conversación al pasar, un mensaje, una foto tomada desde lejos. En menos de una semana la historia ya tenía título entre los pasillos: El magnate y la sirvienta. No había prueba, solo murmullos. Pero el silencio también habla. Ana lo percibió primero: las miradas, las sonrisas forzadas, los saludos que se desvanecían apenas giraba la espalda. No lo comentó, pero comenzó a moverse en silencio. Sabía que en entornos hostiles, hablar de más podía ser un lujo. Aún así, cada día que pasaba junto a Alma, la hacía más fuerte. Y cada conversación con Diego se volvía más peligrosa. No por lo que decían, sino por lo que empezaban a sentir. Una tarde, Ana regresó del mercado del barrio con una bolsa llena de flores. Le gustaba decorar la cocina con girasoles. Decía que traían suerte. Cuando llegó, Diego la esperaba con una sorpresa. Había llamado a una boutique exclusiva para ofrecerle ropa nueva. «Solo quiero ayudarte», dijo él. Ana sonrió, pero sus ojos se nublaron. «Ayudar no siempre significa decidir por el otro», respondió con calma. Fue la primera vez que Diego comprendió que su buena intención también podía ser una forma de control. Se quedó en silencio, mirando cómo ella colocaba las flores en un jarrón. Esa tarde entendió algo que nunca había aprendido en sus años de éxito: las personas no se salvan con dinero, sino con respeto. La relación entre ellos comenzó a transformarse. No en el sentido romántico, aún no. Era algo más profundo, un tipo de lealtad silenciosa. Ana no prometía para siempre, solo decía: «Hoy no me voy». Y esa constancia diaria, ese compromiso sin adornos, le enseñó a Diego más sobre el amor que cualquier declaración. La confianza, descubrió, no se mide en palabras bonitas, sino en 3 señales pequeñas que lo cambian todo: consistencia, límites claros, presencia en los días malos. Y Ana las cumplía todas. Pero el mundo exterior no entiende de sutilezas. Una tarde de domingo, Diego y Ana llevaron a Alma al Parque México. Fue un día simple, lleno de risas y helado derritiéndose en las manos. Ana tomó la mano de la niña para cruzar la calle. Diego, por instinto, tomó la otra. Por un instante, fueron lo que nunca habían planeado ser: una familia. Alguien desde un banco cercano los grabó. Un video de 10 segundos, una imagen robada. En menos de 24 horas, el clip se había vuelto viral. Los titulares explotaron. El empresario Diego Montalbán, captado con su empleada doméstica. El romance secreto del magnate hotelero.
¿Quién es la mujer que conquistó al hombre más reservado del país? Las redes ardieron. Los comentarios eran un espejo cruel del clasismo. Seguro busca dinero. Él solo está aburrido. Una empleada no debería soñar tan alto. Ana se encerró en su cuarto, abrumada. El teléfono del penthouse no dejaba de sonar. Los socios exigían explicaciones. Diego intentó controlar la situación, contratar abogados, limpiar su imagen, pero había algo que no podía borrar: el dolor en los ojos de ella. Ana no lloró, no gritó. Salió del edificio con la frente en alto y volvió a Iztapalapa, al barrio donde su historia había comenzado. Allí, en medio de calles polvorientas y paredes coloridas, encontró algo que ni los titulares ni los rumores podían quitarle: dignidad. Las vecinas la recibieron con abrazos. Las clientas del mercado le llevaron flores, pan, palabras de aliento. Camina firme, mija. Los que te juzgan no saben lo que cuesta ser decente. Fue en ese momento cuando Ana comprendió que la verdadera fortaleza no estaba en resistir sola, sino en dejarse acompañar. Que a veces la mirada del mundo duele, pero también despierta el coraje. Mientras tanto, Diego observaba la ciudad desde su penthouse vacío. Las luces de los edificios reflejaban su propio aislamiento. Había querido protegerla y terminó exponiéndola. Había querido ayudarla y terminó decidiendo por ella. Por primera vez en mucho tiempo, el hombre que controlaba imperios sintió que no tenía control sobre lo único que importaba. Miró la foto enmarcada de Alma y Ana, aquella que colgaba aún en la sala, y comprendió que había algo más fuerte que su orgullo: la necesidad de reparar el daño, no con dinero, sino con verdad. Porque el amor, cuando es verdadero, no busca rescatar, busca aprender a caminar al lado del otro. Si este capítulo te ha parecido impresionante, revelador y emocionante, apóyanos con un me gusta. Comparte este video con tus amigos y activa la campanita para no perder los próximos capítulos de esta historia conmovedora. Déjanos tus comentarios. ¿Qué opinas de Ana? ¿Crees que el amor puede sobrevivir a la mirada del mundo? Cuéntanos también desde dónde nos ves. En el próximo capítulo, un secreto inesperado pondrá a prueba no solo la confianza entre ellos, sino también todo lo que creen sobre el destino y la dignidad. El amor siempre enfrenta su prueba más dura cuando el pasado toca la puerta. A veces, quienes dicen protegernos son los primeros en destruir lo que apenas empezaba a sanar. Este es el capítulo donde la dignidad se mide no por el poder que se tiene, sino por la capacidad de resistir sin perder el alma. Antes de continuar, apoya esta historia con un me gusta. Activa la campanita de notificaciones y comparte el video con quienes creen que el amor verdadero puede desafiar el orgullo y el control. Cuéntanos también en los comentarios qué te ha parecido hasta ahora, desde dónde nos ves y qué harías tú si el corazón te obligara a elegir entre la familia y la verdad. La noticia seguía viva en las redes. El video en el parque no se apagaba. Mientras los medios repetían titulares sobre el empresario y su empleada, en la Torre de Cristal los silencios se hacían cada vez más espesos. Ana seguía en Iztapalapa, refugiada en el olor del pan que horneaba con su madre, intentando recuperar el aire después del escándalo. Diego, en cambio, pasaba las noches sin dormir, mirando el dibujo colgado en la pared. Alma, él y ella tomados de la mano. Un triángulo imperfecto que ya se había vuelto su única verdad. Y fue entonces cuando apareció doña Estela, su madre. Llegó sin aviso, sin anunciarse, como una tormenta. Sus pasos resonaron por el pasillo de mármol con la misma autoridad con la que había gobernado la familia Montalbán durante décadas. Llevaba el perfume caro que anunciaba su llegada antes de verla, y en su mano derecha el llavero del penthouse, las llaves de la casa y, como siempre, de la culpa. ¿Qué has hecho, Diego?
Fue lo primero que dijo, sin un saludo. Su voz cortaba el aire, mezcla de decepción y mandato. Sobre la mesa había dejado una revista abierta con la foto de su hijo y Ana en el parque. Romance entre clases, titulaba. Detrás de esa portada, doña Estela veía la destrucción de todo lo que había construido. Durante años, Estela había usado la palabra familia como escudo, pero en realidad era un instrumento de control. Le importaba más el ¿qué dirán del consejo directivo del grupo hotelero que la sonrisa de su nieta? Si continúas con esta farsa, perderás el respeto de todos. Su voz era firme. No permitiré que una mujer de limpieza manche el apellido Montalbán. Diego intentó mantener la calma, pero dentro de él ardía la rabia de una vida entera de obediencia. No se trata de ti, respondió. Se trata de Alma. Estela sonrió con esa superioridad helada que había perfeccionado con los años. Precisamente, por eso debo intervenir. Si insistes en esa mentira, pelearé la custodia. El silencio que siguió fue insoportable. Por primera vez, Diego entendió que su madre no hablaba de amor, sino de poder. El estatus era su arma y lo estaba usando contra su propio hijo. 2 días después, Ana regresó al penthouse. No para reconciliarse, sino para entregar un dibujo que Alma había dejado en su casa. No esperaba encontrar a Estela allí, sentada en el sofá, con un té servido y mirada afilada. Así que tú eres la famosa Ana Beltrán. El tono era amable, pero cada palabra era una espina. Sí, señora, vine solo a dejar esto. Le extendió el dibujo. Estela lo tomó con 2 dedos, como si el papel pudiera mancharla. Tu lugar está en tu barrio, no aquí. Mi nieta no necesita confusiones. Ana no respondió. No había espacio para la dignidad en esa conversación. Pero cuando giró para irse, Estela añadió con voz baja y venenosa: las personas como tú olvidan rápido quiénes son. No te equivoques, puedes limpiar una casa pero no borrar tu origen. Fue un golpe seco. Ana no lloró. Solo bajó la mirada, tomó aire y se marchó con paso firme. A veces, la fuerza consiste en irse antes de romperse, lo que la mayoría no ve en una niña callada. Los adultos creen que los niños no entienden, pero Alma percibía todo. Había visto la discusión, había sentido el tono cortante de su abuela y la tristeza en los ojos de su padre. Esa noche, el silencio regresó a su cuarto. Las pesadillas también. A la mañana siguiente, la niñera la encontró muda, con los ojos abiertos y la cama mojada. Era como si su cuerpo hubiera recordado el miedo. Diego corrió a su lado sin saber qué decir. El empresario, el hombre capaz de negociar millones, no encontraba palabras para consolar a su hija. Llamó a la terapeuta infantil que le habían recomendado, la doctora Varela. Una mujer serena, con mirada compasiva. Observó a Alma en silencio, mientras la niña pintaba con crayones. No es rebeldía, dijo la doctora. Es trauma. El silencio no es capricho, es una forma de defensa. Ella siente que hablar puede romper algo. Esa frase lo dejó sin aliento. Había protegido tanto su imagen que olvidó proteger lo esencial, el corazón de su hija. Esa misma semana, Ana escribió una nota breve. Gracias por dejarme cuidar lo que más aman, pero no quiero ser la causa de su dolor. La dejó sobre la mesa, junto al contrato de cristal. Cuando Diego la leyó, el aire se volvió pesado. Subió al cuarto de Alma y vio que la niña había dibujado otra vez. 3 figuras, pero una se alejaba, más pequeña, más tenue. Esa ausencia dolía más que cualquier rumor. Ana volvió a su barrio, al pequeño cuarto donde su madre la esperaba con café y silencio. No necesitaba explicar nada. Su madre solo la abrazó. En ese gesto sin palabras, Ana entendió que había hecho lo correcto, aunque el alma le sangrara. Esa noche, Diego miró la ciudad desde la ventana.
Las luces eran las mismas, pero algo en él había cambiado para siempre. Por primera vez, su poder no servía de nada. Ningún consejo, ningún apellido, ningún dinero podía comprar la paz que había perdido. Y mientras Alma dormía, murmuró en voz baja: «Aquí manda Alma». Era una promesa tardía pero sincera. Doña Estela, desde la habitación contigua, escuchó esas palabras. Cerró los ojos. Y aunque no lo admitiría nunca, algo en su pecho también se movió. Tal vez miedo, tal vez culpa, tal vez el recuerdo de un amor que ella misma había destruido años atrás. Porque las madres también guardan secretos, y algunos, más que proteger, condenan. Si este capítulo te ha resultado conmovedor, revelador y profundamente humano, apóyanos con un me gusta. Comparte este video con tus amigos y activa la campanita para no perder los próximos episodios de esta historia de poder, lealtad y redención. Déjanos tus comentarios. ¿Qué piensas de Doña Estela? ¿Hasta dónde llega el amor cuando se mezcla con el control? Cuéntanos también desde dónde nos ves. En el próximo capítulo, un documento olvidado revelará una verdad que podría cambiarlo todo. Una firma que nunca debió existir. Hay silencios que no son paz, sino ausencia. Y hay casas tan perfectas por fuera que esconden dentro un eco insoportable. Esta es la historia de una familia que tuvo que perder el ruido para entender qué era realmente el amor. Antes de continuar, recuerda apoyar este video con un me gusta, activar la campanita de notificaciones y compartirlo con quien crea que toda caída puede ser el comienzo de una redención. Cuéntanos también en los comentarios desde dónde nos ves y qué te ha parecido esta historia. La casa Montalbán había perdido su sonido. Desde que Ana se marchó, las risas de Alma se apagaron y los pasos de Diego resonaban como un lamento. El penthouse seguía igual. Los ventanales pulidos, los jarrones intactos, el olor caro de siempre. Pero algo esencial había desaparecido. El aire pesaba, las luces parecían más frías. Alma ya no pronunciaba la palabra mamá. La había enterrado junto con su confianza. Y Diego, rodeado de riqueza, descubrió que el verdadero lujo era algo que ya no podía comprar. La calma de su hija durmiendo sin miedo. Intentaba llenar los días con rutinas, trabajo, reuniones, conferencias, pero nada servía. La prensa no lo dejaba en paz. Los periodistas acampaban frente al edificio. Los titulares eran crueles. Compró una madre por una semana. El empresario que convirtió el cariño en contrato. El precio de un titular. Una portada vende, pero una niña paga. Las redes multiplicaban versiones falsas. En los programas de televisión, analistas discutían su vida privada como si fuera una novela abierta. Y lo que más dolía era ver su nombre junto al de su hija, Alma, 3 años, víctima colateral de un escándalo adulto. Una mañana, al salir del estacionamiento, un grupo de reporteros lo acorraló. Las cámaras lo cegaron. Preguntas, flashes, gritos. ¿Es cierto que pagó por una madre? ¿Va a demandar a la mujer que lo traicionó? Por un instante, Diego pensó en huir, como hacía siempre. Pero entonces recordó las palabras de la doctora Varela. Los niños aprenden del silencio tanto como de la verdad. Si no dices nada, otros hablarán por ella. Respiró hondo. Se detuvo frente a los micrófonos y habló. Les pido respeto, dijo con voz firme, para mi hija. Para cualquier niño que viva una pérdida. Lo que ustedes llaman historia es la herida de una familia. No la conviertan en espectáculo. El video de su declaración se volvió viral, pero por razones distintas. Por primera vez, la gente no vio al magnate distante, sino a un padre intentando reparar lo irreparable. La imagen del empresario se derrumbó ante el hombre que temblaba por amor. El golpe, sin embargo, no tardó en llegar. Una empresa rival filtró a la prensa el documento que había sido su secreto más íntimo, el contrato de cristal.
la hoja donde él y Ana habían pactado cuidar de Alma por una semana. Un gesto inocente, convertido ahora en arma. Los tabloides lo devoraron. El empresario que firma afectos, el amor con cláusulas. Y mientras los medios escarbaban, los accionistas del Grupo Montalbán retiraban su apoyo. La crisis se volvió institucional. Una licitación millonaria con el gobierno estaba a punto de cerrarse, pero el escándalo hizo que la empresa rival la usara como justificación para descalificarlo. En los titulares financieros ya no se hablaba de su fortuna, sino de su caída. Era la tormenta perfecta, la exposición pública, la vergüenza, el orgullo herido. Y en medio de todo eso, una niña que ya no hablaba. Manual breve para pedir perdón a un niño. Diego volvió a la consulta de la doctora Varela. Ya no era el empresario elegante. Era un hombre derrotado, buscando una puerta. La terapeuta lo escuchó en silencio. Luego le dijo con calma: no hay manual, pero hay 3 pasos. Nombrar el daño, validar la emoción, prometer con hechos. Diego asintió. No quería comprar el perdón de su hija con juguetes. Quería ganarlo con tiempo. Esa noche apagó el teléfono, canceló reuniones y se sentó junto a Alma. Le habló despacio, sin adornos. Sé que te hice daño y no quiero que tengas miedo de hablar. Puedes enojarte conmigo. Puedes no mirarme si quieres, pero no voy a irme. La niña lo miró sin responder. Después tomó un muñeco de trapo y lo abrazó fuerte. Era un gesto pequeño, pero en ese silencio él entendió que el perdón no se pide, se demuestra. La terapia del juego. Los días siguientes, Alma volvió a las sesiones con la doctora Varela. Allí descubrió una caja de arena. Era un espacio simbólico donde podía enterrar figuras, recrear su mundo, controlar lo que la vida le había arrebatado. La doctora le ofreció una pequeña muñeca. ¿Quién es ella?, preguntó. Alma la miró un instante. La que se va y vuelve, susurró. Esa frase fue una grieta de luz. Por primera vez en semanas había puesto palabras a su dolor. Ana no estaba perdida, solo lejos. Y en el corazón de la niña, la esperanza seguía viva. El tiempo dentro del penthouse empezó a moverse de otro modo. Diego dejó de mirar los balances y empezó a aprender el valor del silencio compartido. Las noches sin reuniones se llenaron de cuentos improvisados, de dibujos sobre la mesa, de una ternura que nacía del remordimiento. Los medios seguían hablando, pero él ya no escuchaba. En lugar de proteger su reputación, decidió proteger lo único que aún importaba, la infancia de su hija. Y cuando le ofrecieron firmar la oferta pública que blindaría su fortuna, Diego se negó, renunció al trato, renunció al poder, porque había entendido que ninguna acción valía más que un abrazo sincero. Las cámaras lo esperaban afuera, buscando declaraciones. Él solo dijo una frase: hoy no voy a hablar de negocios, voy a hablar con mi hija. Y se marchó caminando, sin guardaespaldas, sin corbata, sin miedo. La ciudad se oscurecía detrás de los ventanales. En la sala, Alma dibujaba en silencio. El papel mostraba 3 figuras otra vez, pero esta vez ninguna se alejaba. Estaban juntas, unidas por una línea de color, una promesa invisible de reencuentro, porque a veces perderlo todo es la única forma de aprender qué es realmente tuyo. Si este capítulo te ha parecido conmovedor, inspirador y profundamente humano, apóyanos con un me gusta, comparte este video y activa la campanita para seguir acompañando esta historia de caída, redención y amor verdadero. Cuéntanos en los comentarios qué piensas de la decisión de Diego y desde dónde nos ves. En el próximo capítulo, un reencuentro inesperado pondrá a prueba lo que ambos han aprendido sobre el perdón y la dignidad. Hay verdades que llegan disfrazadas de justicia y mentiras tan bien contadas que hasta los recuerdos tiemblan. A veces, el corazón de un niño sabe más que cualquier documento, más que cualquier juez, más que cualquier apellido.
Este es el capítulo donde la intuición vence al engaño y donde el pasado decide regresar aunque nadie lo haya llamado. Antes de continuar, recuerda apoyar este video con un me gusta, activar la campanita de notificaciones y compartirlo con quienes creen que la verdad siempre termina saliendo a la luz. Cuéntanos también en los comentarios desde dónde nos ves y qué piensas de esta historia que capítulo a capítulo nos recuerda que el amor nunca se compra, se reconoce. El amanecer en la Torre Montalbán llegó sin avisos. Después de semanas de calma tensa, el destino volvió a tocar la puerta. Diego preparaba el desayuno para Alma cuando escuchó el timbre. Una mujer esperaba en el vestíbulo, vestida con elegancia medida, acompañada por dos hombres de traje oscuro. «Buenos días», dijo uno de ellos. «Venimos en representación de María Luz Ramírez, la madre biológica de la niña». El aire se congeló. Diego tardó unos segundos en reaccionar. «Eso no puede ser», murmuró. «La madre se fue hace años». Pero la mujer dio un paso al frente. Su voz era dulce, controlada, como ensayada. Me obligaron a hacerlo, y ahora quiero recuperar a mi hija, las pistas que dejan los niños. Esa misma tarde, Alma fue llamada por la doctora Varela para una sesión especial. La niña, aún tímida, comenzó a dibujar. Trazó una figura de mujer con una muñeca adornada por una pulsera roja y una pequeña cicatriz justo debajo. Luego levantó la hoja y dijo: «Mi mamá tiene esto». La doctora observó en silencio. En la muñeca de María Luz, sin embargo, no había cicatriz, ni rastro de ella, solo una piel impecable, como su historia. La terapeuta guardó el dibujo, sabiendo que ese detalle podía salvar una vida. La presencia de María Luz alteró todo. En menos de 24 horas, los medios retomaron la historia. Vuelve la madre desaparecida. Acusaciones de compra de afecto. Los abogados del rival empresarial, los mismos que habían filtrado el contrato semanas antes, aparecieron ahora al lado de la supuesta madre. Era evidente, alguien usaba a aquella mujer como pieza de un tablero más grande, pero el público, sediento de drama, no buscaba verdad, sino espectáculo. Cuidado con las historias muy pulidas. María Luz hablaba ante las cámaras con lágrimas exactas, con frases que parecían calcadas de algún guión. «Solo quiero a mi hija. Una madre no se rinde jamás. Fui engañada por un hombre poderoso». La doctora Varela, desde la sala de prensa, observaba con atención. Algo en su tono no coincidía. Demasiado perfecto, demasiado preparado. Había estudiado cientos de casos y sabía reconocer cuando alguien repetía una historia aprendida de memoria. Esa noche, en su informe, escribió una nota breve: verificar detalles, lenguaje aprendido, revisión de antecedentes. Diego, atrapado entre la culpa y la rabia, no sabía en quién confiar. Doña Estela, en cambio, parecía decidida a creer. «Es la madre de mi nieta», decía, intentando borrar su propia vergüenza por todo lo que había ocurrido. Pero incluso en su voz temblaba algo, quizás miedo, quizás intuición. Y entonces ocurrió lo inesperado. La abuela tiembla. Durante la reunión con los abogados, María Luz extendió la mano para firmar unos documentos. En su muñeca colgaba una pulsera roja brillante, idéntica a la del dibujo de Alma. Estela la miró fijamente. «¿Dónde consiguió eso?», preguntó sin poder ocultar su inquietud. La mujer sonrió. «Siempre la he tenido. Me la regalaron cuando nació mi hija». Pero el gesto de Estela la delató. Sus ojos bajaron, su respiración se cortó y el té en su taza comenzó a temblar, porque ella sabía algo. Esa pulsera, idéntica a la del dibujo, no era cualquier adorno. Ella misma la había comprado el día que nació Alma. Solo había una, y había desaparecido del hospital aquella misma noche. El silencio que siguió fue denso. La supuesta madre firmó los papeles sin notar que, al hacerlo, había encendido una duda que ya nadie podría apagar.
Esa misma noche, la doctora Varela llamó a Diego. Su tono era urgente pero sereno. «Necesito que venga mañana y traiga a alguien más», dijo. Al día siguiente, Diego llegó acompañado de Ana. La terapeuta había sido quien la convocó, convencida de que la presencia de Ana podría ayudar a Alma a enfrentarse a su miedo. La reunión comenzó en silencio. Ana se quedó en una esquina, sin hablar, solo observando. Alma entró, dudando, y al verla, corrió hacia ella. No dijo su nombre, no lloró, no explicó nada. Solo se abrazó a su cintura con fuerza, como quien por fin encuentra el lugar donde puede respirar. María Luz, desde la mesa, observaba con una mezcla de desconcierto y molestia. La doctora Varela aprovechó ese momento. «Alma, ¿puedes mostrarme tu dibujo otra vez?». La niña lo sacó de su mochila. Señaló la pulsera roja y la cicatriz. «Mi mamá tiene esto». Todos miraron la muñeca de María Luz, impecable. Luego miraron la de Ana. La pequeña cicatriz, invisible para quien no la conociera, brillaba justo debajo del pulso. Un silencio profundo llenó la sala. Diego sintió que el aire se partía en dos. Doña Estela, con los ojos llenos de lágrimas, murmuró algo que nadie más oyó. «Yo la reconocería en cualquier lugar». La verdad finalmente comenzaba a mostrar su rostro. El engaño, tan perfecto en apariencia, se desmoronaba ante el detalle más inocente, el trazo de una niña. Y mientras María Luz intentaba sostener su historia, Ana, de pie, sin pronunciar palabra, se convirtió en testigo del dolor y la memoria. No necesitaba defenderse. Su sola presencia bastaba para que todo cobrara sentido. La pulsera roja brillaba como una herida antigua. La cicatriz contaba lo que nadie se atrevía a decir. Y la niña, entre ambas mujeres, eligió sin dudar. Se aferró a Ana. Y en ese gesto, el mundo entero entendió quién era realmente su madre. Si este capítulo te ha parecido impresionante, revelador y profundamente emocional, apóyanos con un me gusta. Comparte este video y activa la campanita de notificaciones para seguir acompañando esta historia de verdad, memoria y amor. Déjanos tus comentarios. ¿Qué opinas de este giro? ¿Crees que la intuición de un niño puede revelar la verdad? Cuéntanos también desde dónde nos ves. En el próximo capítulo, la verdad saldrá a la luz ante todos, y los secretos que doña Estela guardó por años cambiarán para siempre el destino de la familia Montalbán. Hay verdades que destruyen reputaciones, pero salvan almas. Durante años, Estela Montalbán creyó que el control era una forma de amor, hasta que la vida le demostró que el silencio puede ser el más cruel de los abandonos. Esta es la confesión que nadie esperaba, la revelación que cambia el rumbo de 3 destinos, y la lección que recuerda que la verdad, aunque duela, siempre libera. Antes de continuar, apoya este video con un me gusta, activa la campanita de notificaciones y compártelo con quienes creen que la redención también pertenece a los que se atreven a pedir perdón. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves y qué te ha parecido esta historia de valentía, dignidad y reparación. La noche había caído sobre la ciudad y la torre Montalbán estaba en penumbra. Doña Estela observaba el reflejo de las luces sobre los ventanales. El rostro que veía en el vidrio no era el de una mujer poderosa, sino el de alguien que había construido su vida sobre una mentira que finalmente pedía salir a la luz. En la sala estaban Diego, Ana y la doctora Varela. Alma dormía en el cuarto contiguo, ajena al temblor que se gestaba entre los adultos. El silencio era espeso. Estela respiró hondo. «Hay cosas que deben saberse», dijo con voz quebrada, «aunque destruyan todo lo que creímos proteger, lo que la riqueza no compra». Durante décadas, Estela había creído que la reputación lo era todo. El apellido Montalbán era su escudo, su herencia y su obsesión. Pero esa noche, frente a su hijo y a la mujer que había humillado,
Comprendió que el control había sido su verdadera pobreza, porque la riqueza no compra paz para dormir, ni absolución para el alma. Cuando Alma tenía 3 meses, comenzó. María Luz quiso regresar a trabajar, pero no estaba bien. Tenía ataques de ansiedad, llantos, miedo a quedarse sola. Yo temía un escándalo, temía que la prensa supiera, y la convencí de marcharse. Diego se enderezó en su asiento. ¿La convenciste?, preguntó, apenas conteniendo la ira. Estela bajó la mirada. Le ofrecí dinero, mucho dinero. Le dije que era lo mejor para todos, que una niñera estable sería más segura que una madre inestable. Y aceptó. Su voz se quebró al decirlo. Después desapareció. No volvió a responder llamadas. Pensé que había hecho lo correcto, pero ahora sé que solo compré silencio. Ana la observaba en silencio. La doctora Varela, desde su silla, tomaba notas con la serenidad de quien presencia una verdad largamente contenida. La ética cuando duele. Diego se levantó, caminó hasta la ventana. Sus manos temblaban. La verdad era más dura de lo que imaginaba. Todo el dolor, los rumores, las pérdidas, tenían un origen, una decisión hecha en nombre del prestigio, y ahora esa decisión amenazaba con destruirlo todo. «Hay algo más», dijo Estela alzando la voz. «La mujer que apareció como María Luz no lo es». Diego giró lentamente. «¿Cómo lo sabes?» «Porque la verdadera madre intentó volver hace 2 años. Vino a buscarte, yo la expulsé. No quería que revivieras el escándalo. Pero esta otra es una impostora, contratada por la competencia». El golpe fue devastador. El rival empresarial había usado las grietas del pasado para derrumbarlos. Pero la traición más grande no venía de afuera, sino de adentro. Diego cerró los ojos. «Entonces, todo este tiempo», murmuró, «la guerra que enfrentaba allá afuera comenzó aquí». Cuando los ojos se abrieron, ya no eran los del hijo obediente. Eran los de un hombre que comprendía que la ética, cuando duele, también redime. «Voy a denunciar todo», dijo, con voz firme. «El fraude, el soborno, las mentiras. No me importa si el apellido Montalbán termina manchado. Prefiero que nos recuerden por decir la verdad, no por esconderla». Ana lo miró con una mezcla de respeto y alivio. Por primera vez, el poder de Diego no era el dinero, sino la integridad. Ana pone la condición más difícil. Cuando todo parecía decidido, Ana habló. Su tono fue sereno, pero sus palabras firmes como una sentencia. «Si vamos a empezar de nuevo, tiene que ser sin secretos. Nunca más mentiras, ni entre nosotros, ni con Alma». Hizo una pausa. «¿Terapia de familia o me voy? No quiero ser parte de un hogar que se sostiene sobre silencios». Estela la miró, con los ojos llenos de lágrimas. «Tienes razón». Se levantó con esfuerzo y por primera vez en su vida se arrodilló ante alguien. Diego intentó detenerla, pero ella insistió. «He destruido demasiado intentando proteger lo que ya no existía. Si tengo que enfrentar la vergüenza pública, lo haré. Si debo declarar contra mí misma, lo haré también». Su voz temblaba, pero había una claridad nueva en ella. «Lo único que quiero es que mi nieta no crezca aprendiendo a callar». Ana se inclinó, tomó sus manos y las apretó con ternura. No había reproche, solo compasión, porque la redención, cuando es verdadera, no humilla, transforma. Al día siguiente, Estela acompañó a Diego a la fiscalía. Su declaración fue directa, sin excusas. Confesó el pago, el encubrimiento, la expulsión de la verdadera madre. Los periodistas la esperaban a la salida, pero por primera vez no intentó huir. Solo dijo una frase: «El poder no sirve si no es para reparar». En los días siguientes, las noticias cambiaron de tono. El escándalo se transformó en ejemplo. Familia Montalbán rompe el silencio y enfrenta su pasado. El perdón como acto de justicia. Dentro del hogar, la calma comenzó a volver. La doctora Varela guió las primeras sesiones familiares. Alma, tímida,
Volvió a dibujar, esta vez 3 figuras de la mano, sin distancias, sin sombras. Ana, observando el papel, sintió que por fin ese hogar tenía cimientos verdaderos, no los del lujo o el apellido, sino los de la honestidad compartida. Esa noche, mientras las luces de la ciudad titilaban a lo lejos, Diego miró a su madre dormida en el sofá. Su rostro ya no mostraba soberbia, sino cansancio, el peso de años de decisiones erradas, y comprendió que el perdón no borra el pasado, pero cambia su sentido. Ana apareció en el marco de la puerta. ¿Estás bien?, preguntó. Diego asintió. Por primera vez en mucho tiempo, sí. Ella sonrió, leve. Entonces empecemos desde ahí, sin secretos, y en ese instante, sin promesas grandilocuentes ni juramentos eternos, comenzó la verdadera reconstrucción. Porque solo cuando la verdad entra en una casa, vuelve el sonido de lo que es real. Si este capítulo te ha parecido emocionante, profundo y transformador, apóyanos con un me gusta, comparte este video y activa la campanita para no perder los próximos episodios de esta historia de redención, valentía y segundas oportunidades. Cuéntanos en los comentarios qué piensas del cambio de Estela y desde dónde nos ves. En el próximo capítulo, la familia enfrentará las consecuencias públicas de sus decisiones, pero también recibirá el mayor regalo, la posibilidad de comenzar de nuevo. Toda historia de amor verdadero pasa por una prueba, y solo las que enfrentan la verdad merecen quedarse. Después de tanto dolor, secretos y pérdidas, la familia Montalbán estaba a punto de descubrir que la redención no llega con grandes gestos, sino con actos sencillos, quedarse cada día a pesar de todo. Antes de continuar, apoya este video con un me gusta, activa la campanita de notificaciones y compártelo con quienes creen en el poder de las segundas oportunidades. Cuéntanos también en los comentarios desde dónde nos ves y qué te ha parecido esta historia de amor, dignidad y perdón. El amanecer trajo silencio, pero ya no el silencio del miedo. Era el silencio de una casa que volvía a respirar. En la Torre Montalbán, el eco de los escándalos comenzaba a apagarse. Los medios, que antes los destrozaban, ahora hablaban de valentía, de integridad, de justicia poética. El rival empresarial, aquel que había manipulado el dolor ajeno para destruirlos, la impostora fue procesada. Y en una conferencia breve, doña Estela declaró ante todos: durante años confundí el control con amor. Hoy entiendo que la verdad, aunque me deje desnuda, es el único traje que quiero vestir. El país entero la escuchó. Y en lugar de burlas, llegaron cartas, mensajes, gestos de respeto, porque reconocer la culpa en público sigue siendo el acto más valiente. La familia inició terapia formal, no por apariencia, sino por necesidad. Los primeros días fueron torpes, llenos de silencios y lágrimas contenidas, pero poco a poco, entre sesiones y confesiones, los vínculos comenzaron a sanar, rituales que curan. Los domingos, Ana horneaba pan de elote en casa, el mismo que hacía su madre en Iztapalapa. El aroma dulce llenaba la cocina y se volvía símbolo de algo nuevo, un hogar sin secretos. Era un ritual sencillo, pero constante. El pan caliente sobre la mesa, la mantequilla derritiéndose, las risas de Alma mientras contaba historias inventadas. Cada rebanada era un pedazo de reconciliación, porque el pan, como el amor, necesita tiempo, calor y cuidado. Y esa paciencia, que durante años les había faltado, ahora era el centro de todo. Doña Estela también participaba, ya no desde la distancia del poder, sino desde la humildad del aprendizaje. Pelaba elotes, mezclaba azúcar y a veces, sin que nadie lo notara, sonreía al verlos juntos. La pulsera roja colgaba de su muñeca, recordándole que los símbolos no sirven si no se viven. El apellido más difícil no era Montalbán, era Nos Quedamos. El apellido que realmente une no está en los documentos,
sino en las decisiones diarias. Esa fue la lección que Diego repitió en cada sesión familiar. Y cuando la terapeuta les pidió firmar un compromiso, él cambió una palabra. Donde decía contrato, escribió acuerdo de permanencia emocional. Ana lo leyó y asintió. Eso es lo que siempre quise, dijo. No promesas eternas, sino la voluntad de quedarse. En ese momento, Diego entendió que el amor no se trata de salvar al otro, sino de acompañarlo cuando el mundo se derrumba. Los meses pasaron, el negocio familiar se recuperó lentamente, pero Diego ya no trabajaba con el mismo ritmo frenético. Había aprendido que la ganancia más grande era la que no se depositaba en bancos. Una tarde, en la panadería de Doña Remedios, la antigua jefa de Ana, la vida decidió cerrar su círculo. El olor a pan recién horneado llenaba el aire. En las vitrinas, las vecinas de Iztapalapa habían colocado flores y cintas blancas. Allí, entre el rumor de los hornos y la música suave de un violín, se celebró una ceremonia íntima. Diego, vestido de lino, miró a Ana con la certeza que solo da la verdad. No había cámaras, ni periodistas, ni invitados de renombre. Solo la familia, los amigos del barrio y el calor humano que se gana con el alma, no con el apellido. Esta vez no hay contrato, dijo él al tomar su mano. Solo una promesa, quedarme. Ana sonrió. Eso basta. Alma, radiante, caminó entre ellos arrojando pétalos, y cuando los vio sellar su promesa, pronunció, sin miedo, sin temblar, «Mamá». El silencio posterior fue absoluto. Un silencio que no dolía. Era el sonido de la paz. El amor no sustituye la verdad, la limpia y la sostiene, porque quedarse no es un acto romántico, sino una decisión diaria, una forma de decir «te elijo», incluso cuando todo parece difícil. Esa noche, mientras el viento del barrio soplaba entre las luces, Alma hizo un último dibujo. 4 figuras tomadas de la mano, papá, mamá, ella y un pequeño bebé que viene en camino. Encima, con letras torcidas, escribió «Mi familia». Doña Estela guardó el dibujo en un marco de madera y lo colocó junto al horno. En su muñeca, la pulsera roja brillaba con una nueva luz. Ya no era símbolo de culpa, sino de redención. En el fondo, Ana sacó del horno un nuevo pan de elote. Lo partió en 4. El vapor se elevó en el aire, mezclándose con las risas, y por primera vez en mucho tiempo todos comieron sin miedo a perderse. La casa, esa que alguna vez fue de vidrio y silencio, ahora tenía sonido. El sonido de un hogar elegido. El sonido de quedarse. Si esta historia te ha parecido emocionante, transformadora y llena de esperanza, apóyanos con un me gusta, activa la campanita de notificaciones y comparte este video con quien necesite creer en el poder del perdón y de la familia elegida. Déjanos en los comentarios tus impresiones, desde dónde nos ves y qué parte te tocó más el corazón. Gracias por acompañarnos en esta historia de superación, amor verdadero y segundas oportunidades. Porque a veces la promesa que sí se cumple es simplemente quedarse.